Imaginemos por un momento que el cristianismo primitivo no fuera el bloque monolítico que conocemos en los libros. De hecho, fue un verdadero crisol de ideas, donde cada grupo interpretó las palabras de Jesús a su manera. Y entre estas corrientes, una de las más intrigantes fue la de los gnósticos, aquellos que se atrevieron a cuestionar todo lo que creíamos saber sobre Dios, la creación y la salvación. No siguieron a Jesús como los cristianos tradicionales, sino que lo reinventaron, transformando sus enseñanzas en un viaje místico hacia el autoconocimiento. Para ellos, el mundo material era una trampa, y Jesús no era solo un salvador, sino un guía para despertar la chispa divina que habita dentro de cada persona. ¿Pero quiénes fueron estos pensadores? ¿Qué creían realmente? ¿Y por qué sus ideas desaparecieron de los registros históricos para resurgir siglos más tarde en manuscritos ocultos? Desvelemos juntos los misterios de los cristianos gnósticos y los secretos que intentaron preservar. Gnosis, palabra griega que significa conocimiento, no se refería a ningún conocimiento intelectual, sino a una profunda sabiduría espiritual, una comprensión directa y mística de lo divino. Los gnósticos surgieron en los primeros siglos de la era cristiana, exactamente cuando comenzaba a consolidarse lo que hoy llamamos cristianismo ortodoxo. Sus orígenes son un enigma. Algunos estudiosos sostienen que el gnosticismo se basó en fuentes precristianas como el platonismo, el zoroastrismo y el misticismo judío. Otros creen que nació dentro del propio movimiento cristiano. Lo que no se discute es que, en el siglo II, el gnosticismo ya era una corriente influyente y bien definida dentro del cristianismo. Lo que hace que los gnósticos sean tan fascinantes es la forma radical en que reinterpretaron conceptos fundamentales de la fe. Para ellos, el Dios verdadero no era el creador bíblico, sino una entidad distante e inefable conocida como la mónada o el uno. Este ser supremo, más allá de la comprensión humana, era puro, perfecto y completamente separado del defectuoso mundo material. De la mónada emanaron los eones, seres divinos que habitaron el pleroma, el reino de la luz y la plenitud divina. Entre ellos, Sofía la sabiduría jugó un papel crucial. En un acto de rebelión, generó al demiurgo, un dios arrogante e ignorante que se creía el único creador. Para los gnósticos, este demiurgo era el Dios del Antiguo Testamento, un ser limitado que, sin conocer la verdadera fuente divina, moldeó un mundo imperfecto, lleno de sufrimiento e ilusión. El mundo material, en la visión gnóstica, era una prisión de chispas divinas, fragmentos del Dios verdadero aprisionados en la materia. El demiurgo y sus arcontes, gobernantes cósmicos, mantuvieron a la humanidad en la ignorancia, impidiéndole reconocer su origen divino. Esta interpretación chocaba frontalmente con la visión ortodoxa, que veía al Dios del Antiguo Testamento como un creador benevolente. Para los gnósticos, sin embargo, la salvación no procedía de la fe o del arrepentimiento, sino del despertar a la verdadera naturaleza espiritual. Los gnósticos creían que cada ser humano llevaba en su interior una chispa divina, un fragmento del Dios verdadero. Esta chispa era la esencia espiritual de cada persona, la clave para la liberación. Sin embargo, la mayoría de la gente vivía en la oscuridad, engañada por las ilusiones del mundo material. La espiritualidad gnóstica buscó despertar esta chispa a través de la gnosis, un conocimiento profundo y transformador que revelaba la conexión con lo divino. La salvación, para ellos, era la liberación del mundo material y el regreso al pleroma. Jesús, desde el punto de vista gnóstico, no era el Hijo de Dios en el sentido ortodoxo, sino un mensajero divino enviado para revelar la verdadera naturaleza espiritual de la humanidad. Algunos textos gnósticos lo describen como un eón perfecto, que descendió del pleroma para traer la gnosis. El Evangelio de la Verdad, por ejemplo, dice que restauró a Sofía, que creó la suya y la sometió a su padre. Así se eliminó la deficiencia. Este pasaje destaca dos aspectos centrales de la misión de Jesús, la redención de Sofía, que refleja la salvación ofrecida a la humanidad, y la liberación de los seres humanos, revelando las verdades ocultas del universo y exponiendo la mentira del demiurgo. Los gnósticos también tenían una visión única de la crucifixión. Muchos rechazaron la idea de que Jesús tuviera un cuerpo físico real y defendieron el docetismo, la creencia de que Cristo simplemente parecía humano. Otros vieron la cruz como un símbolo de la lucha del alma por trascender el mundo material.
A diferencia del cristianismo ortodoxo, que enfatizaba el pecado, el arrepentimiento y el perdón divino, los gnósticos veían la ignorancia como el mayor obstáculo para la salvación. El sufrimiento humano nació de la falta de conciencia del origen divino, perpetuada por las ilusiones del mundo y el gobierno del demiurgo. La historia de Sofía es central para la teología gnóstica y está entrelazada con la salvación humana. Su caída del pleroma y la creación del demiurgo reflejan el encarcelamiento de la humanidad en el mundo material. Así como Sofía necesitaba ser redimida y restaurada al pleroma, las almas humanas también buscaban regresar a la fuente divina. Su redención, facilitada por Jesús, sirvió de modelo para la liberación individual. ¿Pero en qué se diferenciaban los gnósticos de los cristianos tradicionales? La principal divergencia estaba en la visión de Jesús. Mientras que el cristianismo ortodoxo enseñaba que él era el Hijo de Dios encarnado, los gnósticos lo veían como un revelador de la verdad espiritual. Esta diferencia de perspectiva dio forma a toda su teología, desde la creación hasta la salvación. Para los gnósticos, el viaje espiritual era una búsqueda interior, un despertar a la chispa divina que habita en el interior de cada persona. Y esta búsqueda, llena de misterios y simbolismos, sigue fascinando hoy. ¿Un mundo saturado de respuestas ya preparadas? Para los gnósticos, la verdad no era un dogma que debía aceptarse pasivamente, sino una llama que debía encenderse dentro de cada persona. Cuando Jesús dijo, en el Evangelio de Tomás, si sacas a la luz lo que hay en ti, lo que saques te salvará, no estaba ofreciendo una fórmula mágica, sino una invitación a una transformación radical. No se trataba de seguir rituales externos o someterse a jerarquías, sino de despertar a la chispa divina que vive dentro de nosotros, una idea que resuena con fuerza en una era en la que muchos buscan la espiritualidad fuera de las estructuras tradicionales. El rechazo gnóstico de las instituciones no fue un mero capricho, sino una consecuencia lógica de su visión del mundo. Si la salvación dependía del conocimiento interior, ¿por qué someterse a dogmas impuestos por una iglesia en formación? ¿Por qué aceptar sacramentos como el bautismo o la Eucaristía si el verdadero camino era la experiencia directa de lo divino? El Evangelio de Felipe, por ejemplo, describe sus rituales no como actos mecánicos sino como misterios, portales para trascender la ilusión del mundo material. Para ellos la creación era un error, un velo que nos aprisionaba, y solo a través de estos misterios era posible escapar de sus ataduras. Este énfasis en la experiencia personal, en lugar de la obediencia ciega, hace que el gnosticismo sea una voz incómoda y fascinante incluso hoy en día. ¿Y qué pasa con tu ética? Aquí las contradicciones se vuelven aún más reveladoras. Algunos gnósticos abrazaron el ascetismo extremo, renunciando a los placeres materiales como forma de purificar el alma. Otros, sin embargo, adoptaron una postura libertina, argumentando que si el mundo físico era irrelevante, las leyes morales convencionales no eran más que convenciones vacías. Esta dualidad no era hipocresía, sino un reflejo de su creencia fundamental: la materia era imperfecta y lo que importaba era la libertad espiritual. Cualquiera que fuera el camino elegido, el enfoque seguía siendo el mismo: la búsqueda de la gnosis, el conocimiento que libera. El movimiento floreció entre los siglos II y III, especialmente en el Mediterráneo oriental, donde las comunidades gnósticas convivían con otros grupos cristianos. Pero su existencia estuvo marcada por tensiones crecientes. Mientras que algunos líderes de la Iglesia primitiva, como Ireneo de León, los atacaron con vehemencia, acusándolos de blasfemia e inmoralidad, los gnósticos respondieron con una pregunta incómoda: ¿por qué la verdad necesita guardianes? La respuesta de la ortodoxia emergente fue implacable. Papas como Pío I y emperadores como Teodosio y no solo los marginaron, los persiguieron, quemaron sus textos y borraron sus voces de la historia oficial. Aún así, las ideas gnósticas nunca desaparecieron por completo. Sobrevivieron en corrientes místicas, en movimientos como el catarismo medieval e incluso en filosofías modernas que valoran la introspección y la libertad espiritual. El descubrimiento de la biblioteca Nag Hammadi en 1945 fue un poderoso recordatorio: lo que fue silenciado por la fuerza puede resurgir, más vivo que nunca. Estos textos, enterrados en el desierto egipcio durante siglos, revelan una espiritualidad que desafía el tiempo, una espiritualidad que no se contenta con respuestas ya hechas,
sino que exige que cada uno busque sus propias verdades. Entonces, ¿por qué sigue siendo importante el gnosticismo? Porque nos enfrenta a cuestiones que la ortodoxia muchas veces evita. ¿Qué es lo divino después de todo? ¿Una entidad distante a la que temer o una presencia íntima que descubrir? ¿Qué significa ser humano? ¿Un pecador condenado o un ser con potencial para despertar? ¿Cómo encontrar la verdad? A través de la sumisión o del coraje de cuestionar. Los gnósticos no ofrecieron respuestas fáciles, pero sí ofrecieron algo más valioso, la posibilidad de que la verdad no esté fuera de nosotros, sino dentro de nosotros. Y, en un mundo donde las instituciones religiosas a menudo parecen más preocupadas por el poder que por la iluminación, ese es un mensaje que vale la pena escuchar. Un mundo que parece desgarrado, donde el caos se disfraza de orden y las certezas se disuelven como humo. La historia de los gnósticos no es solo una historia de ideas, es el testimonio de una lucha por la existencia en medio de una época que los rechazaba, que los llamaba herejes, que intentaba borrar sus voces. Y, sin embargo, persistieron. Porque la verdad, cuando es auténtica, no cede ante la persecución. Arde en silencio, esperando el momento adecuado para redescubrirse. Ahora piense, ¿qué pasaría si esta chispa gnóstica, esta chispa de cuestionamiento, esta sed de algo más allá del dogma, no se limitara al pasado distante? ¿Qué pasa si está vivo, pulsando en cada uno de nosotros, esperando ser despertado? Quizás no todos seamos filósofos o místicos, pero ¿quién no ha sentido ese momento de profunda duda, ese vislumbre de que hay más en el universo de lo que nos han enseñado? ¿Quién nunca ha mirado las estrellas y se ha preguntado si, de hecho, hay un fuego divino escondido en ellas? Aquí, en este espacio, queremos explorar estas preguntas y muchas otras. Pero no lo haremos solos. Queremos saber de usted. ¿Qué temas te intrigan? ¿Qué misterios te desafían? ¿Qué historias merecen salir a la luz? Sus sugerencias no solo son bienvenidas, son esenciales. Guían lo que creamos, alimentan nuestras investigaciones y, sí, ayudan a que estas ideas lleguen a más personas. Cada comentario, cada me gusta, cada compartir es un paso adelante. Recién estamos comenzando. Hay mucho más por venir, secretos olvidados, conexiones inesperadas, verdades esperando ser reveladas. Si lo que has visto aquí resuena, si algo dentro de ti dice sí, hay más en esto, entonces únete a nosotros. Regístrate, activa la campanita y prepárate. Porque el despertar no es un destino, es un viaje. Y comienza ahora. Hasta la próxima.